interfase. Y esta parte de la fisicoquímica estudia eso. ¿Cómo interacciona, ¿sí?, esta superficie o esta fase con esta y con el vapor? ¿Está claro? Ahora, esas intersuperficies, ¿sí?, o superficies o intersuperficies o interfaces, ¿qué permiten? Tienen propiedades tanto, bueno, si lo comparamos con el vapor, tiene propiedades de vapor y líquido. Si lo comparamos con el sólido, tiene propiedades de líquido y sólido. Y eso es lo que estudia, cómo eso afecta las propiedades intensivas que puedan presentar cada una de las fases. ¿Está claro? Entonces, ¿qué son los fenómenos de superficie? ¿Son qué cosas? Fenómenos físicos en los que intervienen fundamentalmente las moléculas que se encuentran en la superficie de separación entre dos medios no visibles. Esto y esto son visibles. Por eso que se ve, ¿no? Si fueran visibles sería una sola fase. ¿Está claro? En particular, estos medios se presentan en la práctica como líquido y vapor. A ver, un ejemplo clásico de superficie de fases. ¿Ustedes toman Coca-Cola? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No lo toman? Cae. ¿No lo toman? Ya. Muy bien. ¿Cuántas fases hay en la Coca-Cola? Dos. Una. ¿Cuántos componentes hay, para empezar? Hablamos de fase y componente. Una cosa es fase y otra cosa es componente. Componentes son las sustancias. Fases hay. A ver, hay dos componentes, hay dos fases. O tres fases. La gaseosa, el líquido básicamente es un componente. ¿Otro componente cuál sería? El gas. ¿Sí? Son dos componentes. ¿Cuántas fases hay? Dos fases, una fase líquida y una fase vapor, ¿cierto? La Coca-Cola propiamente, o la sustancia colorante con el gas dentro, ¿qué tipo de solución es? ¿Homogénea o heterogénea? Homogéneo. ¿Así? Bueno. Si fuera homogéneo, usted no podría distinguir entre el gas y la gaseosa. Es una fase heterogénea, ¿cierto? Esto es al ser invisible, quiere decir que esto es heterogéneo, ¿cierto? Porque si no, esto existiría en una sola fase, ¿cierto? Al existir un vapor aquí, es una fase heterogénea, ¿cierto? ¿Está claro eso? Entonces, esa conversión entre uno y otro es lo que estudian los fenómenos de superficie. ¿Está claro? Sí, ¿visten ustedes? Ustedes saben lo que es un jarabe. ¿Sí? ¿Sí? En un jarabe, el jarabe es de tipo homogéneo y heterogéneo. Jarabe. Heterogéneo. Para la tos, el que les daña en el seguro. Homogéneo no es heterogéneo. Porque cuando ustedes toman ciertas cosas en la garganta como que no han terminado de pasar, eso se llama suspensión colóide. ¿Sí? Entonces, esa existencia entre la superficie sólida, el llamado soluto, y el solvente, que es la parte más abundante, ¿sí?, genera una interfaz, ¿sí?, de cómo se comporta o cómo reacciona, ¿sí?, para ver ese comportamiento. Los estudian los fenómenos de superficie. ¿Okay? Entonces, miren, aquí tenemos todos los fenómenos físicos heterogéneos posibles, ¿no? Hay una fase gaseosa y una fase líquida. Aquí estamos seguros que es gas, ¿cierto? Aquí estamos seguros que es líquido. Pero aquí punto equilibrio. Existe un híbrido, digamos, que tiene propiedades tanto de la fase gaseosa y tanto de la fase líquida. A medida que yo me acerco aquí, es puro gas. A medida que yo me acerco aquí, es puro líquido. Pero aquí tiene propiedades de agua. ¿Está claro? Y aquí igual, ¿sí?, líquido, sólido, y la interfaz se da sobre esto, sólido-gas y sólido-sólido. ¿Sí? Son las interfaces que coexisten. Entonces, la mayoría de procesos físico-químicos, naturales o artificiales, ocurren en sistemas de qué tipo? Heterogéneo, ¿no? Porque si uno abre una interfaz, todo sería un solo componente y una sola fase. ¿Está claro? En donde las diferentes fases que la componen están separadas por una cuestión que se llama interfaz, definida como la región del sistema material cuyas propiedades físico-químicas se modifican. ¿Ok? Y aquí ven todos los estados de agregación que ustedes conocen. Entonces, en termodinámica se define como fase a una región de espacio
con propiedades intensivas constantes como la presión y la temperatura. Esto tiene propiedades, en cada parte de sus componentes tiene las mismas propiedades, ¿no? Aquí también. O sea, todo el seno de esta parte tiene las mismas propiedades, ¿no? Si yo agarro la densidad aquí, y agarro la densidad aquí, agarro la temperatura aquí, y agarro la presión aquí, ¿va a ser lo mismo? Sí. Igual, si agarro aquí, 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 es todo homogéneo, ¿cierto? Pero en la interfase no sucede eso. Porque como es un equilibrio entre estos dos, es un paso para eso, tienen tanto propiedades de arriba como de abajo. ¿Está claro? ¿Sí? Para entenderlo así. ¿Ya? Entonces, si tenemos dos fases de contacto, deben diferenciarse algunas propiedades, ¿no? Por lo tanto, debe existir una zona de transición. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Por ejemplo, nuevamente regresamos al ejercicio de la gaseosa. Cuando ustedes ven la gaseosa, en la gaseosa ven líquido, ¿cierto? Y en el líquido ven qué cosa. Bolitas de gas. ¿Sí? Ahora, ¿quién soporta más presión, el líquido o el gas? Pónganse este porte, es un vaso, aquí tengo líquido y aquí tengo el líquido y tengo gas. ¿Sí? ¿Está claro? Son burbujitas. ¿Quién soporta mayor presión, el líquido o el gas? El gas, ¿por qué? Necesariamente soporta la presión atmosférica y también la presión del líquido. ¿Está claro? Y esas fuerzas que tiene la molécula de gas para generar ese comportamiento. ¿Por qué la gota o la presentación del gas no es cuadrada? O sea, la molécula de gas que usted ve en la gaseosa, ¿de qué forma es? ¿Cilíndrica, esférica, cúbica? Esférica. ¿De qué forma son el gas cuando usted lo ve en el agua? ¿Alguien tiene la gaseosa en la mano? El gas cuando usted lo inyecta, ¿sí?, en la gaseosa, ¿de qué forma es? Esférica. Esférica. ¿Por qué? Porque... ¿Por qué no es cuadrado? ¿Por qué no es triangular? Bueno, pero... ¿Por qué es redondo? Todo es redondo, ¿no? Hasta nuestro planeta es redondo también. Según ustedes, pero bueno, aquí hay los terraplanistas dicen que no. No, también no. ¿Pero por qué es redondo? Básicamente tiene que ver con las propiedades intensivas. Y las propiedades intensivas se llaman fuerzas interfaciales o intersuperficiales. ¿Está claro? Pero vamos a ver un momento. ¿Pero por qué es así? Porque en esa forma esférica se alcanza la mínima energía. ¿Está claro? ¿Sí? Se vuelve bolita porque alcanza la mínima energía. ¿Ya? Entonces, se denomina interfase a ese equilibrio que existe entre las dos sustancias. Si ustedes lo ven así, esto se ve así. Fase A y fase B. Y esta es la interfase. Entonces, esta interfase que parece muy delgadita y que no se ve, tiene comportamiento tanto de alfa como de beta. ¿Sí? Está agrandado a millones de años futuro. Esta fase se ve muy delgadita. ¿Sí? Y esto tiene que ver básicamente con lo que hemos visto ayer. ¿Qué cosa es? La tensión superficial. Porque esta interfase, esto es el líquido, esto es interfase y esto es el aire. ¿Está claro? Y estas fuerzas que ejercen unos y otros permiten que una sustancia tenga ese comportamiento esférico. En el caso de la tensión superficial. ¿Está claro? ¿Sí? O sea, eso que ustedes ven encima de la gota de agua es una interfaz. ¿Sí? Eso llamado tensión superficial se denomina interfaz. ¿Está claro? ¿Sí? Pero ojo, esa interfase se puede ver qué cosa, ¿cómo? En varios sistemas físicos. El que hemos visto ayer es parecido a este, pero hemos visto aire. ¿Sí? Pero también se puede dar entre líquido y líquido. Sólido, líquido, gas, sólido y sólido, sólido. ¿Está claro? Esas son las interfaces. Ahora, visto de otra forma, bueno, ahí dice que son 3 o 4 moléculas de sustrato, ¿no? Visto de otra forma es esto. Si ustedes se dan cuenta, una molécula que está en la interfase tiene este comportamiento.
La mitad de esa molécula se comporta como vapor y la mitad de esa molécula se comporta como líquido. ¿Ok? Y son propiedades que se pueden medir. La densidad del líquido es mayor que la densidad del vapor, por ende es menos, es más denso y va hacia abajo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, está claro que es una interfaz, ¿no es cierto? ¿Sí? Tiene comportamientos de agua, aunque es muy rarito, delgadito, pero tiene ese comportamiento microscópicamente. Entonces, si regresamos a la figura, ¿qué ocurre desde el punto de vista molecular? Todo lo que está aquí son propiedades exclusivamente de lo que está aquí. En este caso, que es líquido, propiedades de líquido, densidad, no sé, punto de ebullición, punto de fusión. Todo lo que está aquí tiene propiedades necesariamente de lo que es vapor. Y todo lo que está aquí tiene propiedades tanto de este como de este. A medida que yo me acerco a este lado, tiene mayor propiedades de este. Y a medida que yo me acerco a este lado, tiene mayor propiedad de este. ¿Está claro? ¿Sí? Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Está entendible ahí? ¿Sí? ¿Dudas, algo? No, un concepto muy básico, ¿no? Entonces, estos efectos de la interfase serán notables en sistemas como las superficies de coloides, sólidos porosos, ¿no? También llamados eolitas, también serán decisivas en procesos que tienen únicamente superficies de la corrosión sobre los electrodos de membranas celulares. Entonces, ahí es donde toma mayor importancia esas interfaces. Y desde el punto de vista farmacéutico, tiene que ver básicamente con las sustancias que ustedes vayan a preparar o, bueno, elaborar. ¿Está claro? ¿Y eso por qué? Porque al incorporar un soluto en un solvente, que básicamente es lo que ustedes hacen cuando preparan un medicamento, ¿qué cosa? Esas funciones o esas propiedades que son intensivas varían. ¿Está claro? Varían. ¿Sí? ¿Ustedes utilizan tensioactivos en algún remedio que haya visto hasta ahora? ¿Tienen conocimiento? Tensioactivos. ¿Saben qué es un tensioactivo, cierto? Algo que mejora o decrementa la tensión superficial. Que básicamente la tensión superficial es una propiedad intensiva que depende básicamente del líquido. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, muchas aplicaciones químicas en la industria se basan en fenómenos superficiales de adherencia. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, yo estoy bañado en mantequilla, ¿qué significa eso? Que todo le resbala. ¿Por qué? Porque no tiene muy buena adherencia, ¿cierto? ¿Sí? Pero cuando uno está poroso por la edad, ya no le resbala tanto, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Lubricación, ¿no? ¿Por qué es importante eso? ¿Qué tipo de lubricante yo debo utilizar? Porque, ojo, es entre un sólido y un líquido, ¿no? ¿Sí o no? Las cremas, ¿por qué se caracterizan? Sobre todo lo que piensan los señoritos y algunos caballeros excéntricos, ¿sí? ¿Por qué se caracteriza una crema? Es humectante, ¿qué más? Hidratante. Pero tiene que ser lubricante, ¿o no? Alucinen una crema que no corra. Sería horrible, ¿no? ¿Sí? Alucinen un jarabe que es muy difícil de pasar. ¿Sí? ¿Estamos claros? Tiene que ver todo con la interfaz. ¿Sí o no? ¿Me entienden? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ahí tiene que ver eso. ¿Sí? Y otro, las detergencias. Entonces, los fenómenos de superficie implican al menos una fase condensada entre un sólido, un líquido, vapor, ya que entre dos gases las interacciones son débiles. Cuando yo tengo dos gases, las interacciones son débiles. ¿Dónde se ve la mayor interacción entre sólido, líquido y líquido-aire? O líquido-gas. ¿Está claro? Por eso les decía la recurrencia del ejemplo de la gaseosa. ¿La gaseosa pasa o no pasa? Es fácil de ingerir, porque no es fácil de ingerir. Para usted no, pero digamos, fluye, es lubricante, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Usted puede tomar un kilo de sal, es mucho más difícil, ¿no es cierto? ¿Por qué? No fluye. Porque no tiene un proceso de lubricancia, ¿está claro? La mayoría de medicamentos para que pasen al organismo a través del sanguíneo necesitan ¿qué cosa? Lubricación. ¿O no?
día las pastillas son revertidas en algún tipo de recubrimiento especial, ¿cierto? ¿Qué hace ese recubrimiento especial? ¿Qué hace? Ayuda a llegar o correr por el organismo, ¿cierto? ¿O cómo es cuando pasa a tomar una pastilla? ¿Cómo hace? ¿Cae por gravedad? ¿Qué hace? ¿Cae? ¿Se la toman y bajan más? ¿No se pegan en las paredes, en la faringe, en los vasos comunicantes? ¿Sí o no? Pues tiene que ver eso básicamente, ¿ya? Para que lo entiendan. Entonces, en este tema estudiamos fenómenos de superficie de líquidos y gas, abordando las superficies sólidas. Entonces, lo que hemos visto ayer es esto, ¿no? Una de las principales propiedades o fenómenos de superficies tiene que ver con la tensión superficial. ¿Qué básicamente es? ¿Qué es la tensión superficial? Es la interacción de partículas de la superficie del agua que se hace presente como una verdadera capa elástica, ¿sí? Dicho de otra forma, si ustedes quieren verlo, esto es como una cama elástica en la que el sacudito se puede parar. Pero esto es gracias a ¿qué? A las fuerzas de cohesión y atracción que tiene la sustancia, ¿sí? ¿Por qué el sacudo no se puede parar en alcohol? ¿Por qué? Porque su cama elástica es muy rara, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, miren, a ver, ¿qué diferencia encuentran entre las moléculas verdes y las moléculas azules? A ver, traten de pensar un poco. Desde el punto de vista físico, puede ser físico-químico. Aquí vemos fuerzas, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay fuerzas de atracción. Esta se trae de esta se trae de esta. Entonces, esta con esta se neutraliza. ¿Sí? Esta con esta se neutraliza, esta con esta se neutraliza. Pero ¿qué pasa a medida que yo voy ascendiendo? Esta fuerza de aquí no se anula con la de aquí. Por ende, la fuerza de aquí es mayor. Esta fuerza es mayor que la de aquí. Porque aquí no hay, ¿cierto? ¿Me dejo entender? Si se dan cuenta, miren la flechita de aquí con esta. ¿Qué diferencia hay? Esta se anula las fuerzas, ¿sí? Por las fuerzas de atracción y repulsión. Y esta no, porque esta es la superficie. Entonces la fuerza que genera esto permite una mejor cohesión. Por eso que el día de ayer han visto que la burbuja de agua hace esto, ¿no? Tiene una especie de domo y tiene una forma curva. ¿Sí? ¿Qué hace? Que sean cohesionadas. Pero llega un punto sobre la superficie en la que estaba parada, que era la gota de agua, que desborda ahí, se deshace esa fuerza de cohesión. ¿Está claro? Entonces, las fuerzas que unen al agua son las moléculas, las fuerzas de cohesión, ¿no? En el centro del líquido, esas fuerzas de cohesión son menores. Eso se ve a través de las fuerzas superficiales, y eso se denomina tensión superficial. ¿Sí? Estas fuerzas, que gracias a que están pegadas a la superficie, no tienen estas fuerzas de atracción hacia arriba que anulan las fuerzas y generan eso. Y eso va a depender del tipo de líquido. Hemos visto que el alcohol no sucede eso, ¿cierto? Su domo o su tensión superficial era mucho más plana. ¿Sí? Y eso también tiene que ver con la gravedad y con el peso específico. ¿Sí? Y es gracias a eso que se forman lo que se llaman las gotas. ¿Por qué? La gota, al dejarla caer, ¿hacia dónde jala? ¿Hacia dónde creen ustedes que jala la gota? Cuando cae una gota así, ¿hacia dónde jala? Jala hacia abajo, ¿no es cierto? Pero las fuerzas de cohesión jalan hacia arriba, ¿cierto? Y hace que la gota tenga esa forma, redonda. Porque en esa forma redonda alcanza, ¿qué cosa? Su mínima energía interna. ¿Está claro? ¿Sí? Eso es lo que ve las fuerzas de superficie. Gracias a eso es que existe la definición de densidad, ¿no es cierto? Cuando es un líquido más denso, pero en área mucho más extenso, puede flotar, debido a la resistencia que ejerce, ¿qué cosa? La tensión superficial. ¿Gracias a qué puede flotar una aguja si la aguja pesa más que el agua? A la tensión superficial, y eso básicamente se relaciona directamente con la densidad. ¿Está claro? Si nosotros ponemos con mucho cuidado, yo dejo caer una aguja así, en el agua se hunda, pero si yo la coloco con mucho cuidado, esta aguja flota. ¿Sí? Porque estoy distribuyendo las fuerzas del área sobre la superficie, que es como una cama elástica. ¿Está claro?
entendamos dos cosas. ¿Qué es cohesión y qué es adherencia? La cohesión es la unión de las moléculas de una misma sustancia, es decir, que la atracción entre las moléculas de la misma sustancia es mayor que la adherencia. ¿Y qué es adhesión? Es la unión de moléculas de distintas sustancias. ¿Está claro? Esta es la adhesión, esta es la cohesión, para que lo entiendan, ¿sí? Son igualitos, son diferentes. ¿Está claro? En eso se basa todo el estudio. Ahora, la superficie de cualquier líquido se comporta como si sobre este existiera una membrana, ¿no? Pero eso que está dando una pena. ¿Sí? A esto se denomina tensión superficial de líquido y está asociada a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por área, por unidad de área. En un fluido, cada molécula interacciona con las que lo rodean. El radio de la acción de las fuerzas moleculares es relativamente pequeño y abarca las moléculas vecinas más cercanas. La interacción de partículas. Ahora, visto así es esto, ¿no? ¿Sí? Lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Quién ejerce mayor fuerza? ¿Este que tiene las fuerzas anuladas o a medida que hay una otra superficie? Esto, ¿no? Y esta fuerza es la que permite la cohesión. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Está claro, no? ¿Sí? La molécula C, al estar más pegada a la superficie, ejerce mayor fuerza debido a que las fuerzas que se contrarrestan se ven disminuidas, ¿no? Y eso es lo que genera la tensión superficial. ¿Ya? Bueno. Visto molecularmente es eso. En el seno del líquido se comporta de una forma uniforme. En la superficie es eso. Tienen esas fuerzas. Entonces, la fuerza de aquí es mayor que esta de aquí. A medida que yo me encuentro en la superficie, la fuerza de atracción o de cohesión es mayor. Dependiendo de la naturaleza del líquido, ojo, ¿no? Entonces, existen dos tipos de tensión. La interfacial, generada en la interfase entre dos fases cualesquiera, y la superficial, que es la generada entre líquido y aire. Si yo tengo dos soluciones o dos sustancias, esas van a generar una fuerza de interacción, llamadas fuerzas interfaciales. Pero la que yo ejerzo con el medio se llama tensión superficial. Y esto también va a depender de la naturaleza del líquido. ¿Está claro? Y esto se estudia mucho en farmacia para ver lo que son medicamentos. Ayer hemos visto grupos, entre los tres grupos, no sé, el último le salió otra cosa, pero la tensión superficial aumenta o disminuye con la temperatura. Disminuye, ¿no es cierto? Disminuye con la temperatura. Disminuye, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está claro entonces? La tensión superficial es causada por los efectos de las fuerzas intermoleculares, o sea, entre molécula y molécula. Y esto es gracias debido a las fuerzas de Van der Waals. ¿Sí? La tensión superficial depende de la naturaleza del líquido, del medio que lo rodea, y líquidos cuyas fuerzas moleculares tengan atracción intermoleculares mayores en función de la superficie elevada. Entonces, básicamente el experimento que hemos hecho ayer es comprobar si la tensión superficial responde a este comportamiento, ¿cierto? Pero ojo, la tensión superficial va acompañada de otro concepto, que es la capilaridad. ¿Qué es la capilaridad? Es la capacidad de ascenso que tiene un líquido respecto a vasos comunicantes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, en función de eso va asociado. En general, la tensión superficial disminuye con ¿qué cosa? La temperatura, dado que las fuerzas de cohesión disminuyen al aumentar la agitación térmica. ¿Sí? Entendamos que cuando yo tengo un agua en reposo, esté en equilibrio, ¿no? O alcance el equilibrio en algún momento. Pero cuando yo lo caliento, ¿qué hago? Lo altero. Entonces, altero esas fuerzas y hago que esas moléculas empiecen a llenarse de energía y empiecen a acercarse más a, ¿qué cosa? A la superficie. Y al tener esa energía, van a generar un cambio de fase. Y ahí es donde se rompe, ¿qué cosa? La tensión superficial. Por ende,
ahí acuñamos la definición de presión de vapor. ¿Qué es la presión de vapor? ¿Recuerdan? ¿Qué es la presión de vapor? Es la temperatura a la cual una sustancia iguala la presión atmosférica para generar un cambio de fase. ¿Sí? Pero ojo, esa resistencia está en función de la tensión superficial, debido a que las fuerzas que generan en la superficie estas moléculas son mayores. ¿Sí? ¿Está claro? Por ende, cuando hierve, lo primero que se ve es esto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque para yo llegar aquí arriba, ¿qué necesito? Energía. ¿Para qué? Para que haya un empuje, ¿no es cierto? Y estas fuerzas hayan sido vencidas, ¿cierto? ¿Sí? Y cuando estoy aquí, ya no me falta nada para hacer así y se vaya. ¿Sí? En cambio aquí no. ¿Verdad? Son como capas. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, aquí tenemos algunas de las comparaciones de la tensión superficial en tintas. ¿Cuál tiene mayor tensión superficial? ¿Sí? Tolueno, metanol, ¿sí? Son compuestos orgánicos que tienen muy baja tensión superficial. Entonces, bajo una lógica normal, si yo agrego esto al agua, ¿cambiará su tensión superficial? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿en qué se basa la tensión superficial? O el fundamento de superficie. En la cohesión que tienen, ¿qué cosa? Las moléculas. ¿Sí? ¿Estamos claros? Vamos a ponerlo así. Vamos a suponer que hay dos enamorados, ¿sí? Hombre y mujer. Si yo meto una tercera persona, ¿qué hago? Rompo esos mismos, ¿cierto? Sí, así como bajo, ¿sí? ¿No? ¿Estamos claros? ¿Sí? El tercer es discordia y hace que se evapore. Ya está. Entonces, las fuerzas de tensión superficial tienden a minimizar, ¿qué cosa? La energía. ¿Sí? Entonces, al minimizar la energía, existe la fuerza que se llama fuerza de gravedad, pero también existe, ¿qué cosa? Lo que se llama fuerza de cohesión. ¿Sí? Entonces, cuando yo busco minimizar la energía, ¿sí? Tiendo a utilizar la tensión superficial. Las fuerzas de tensión superficial tienden a minimizar la energía en las superficies del fluido, haciendo que esas tengan una tendencia por una forma esférica. ¿Sí? Por eso que les comenté hace rato por qué el gas es redondo. ¿Por qué no es cuadradito? ¿Sí? Básicamente tiene que ver con la tensión superficial, ¿sí? A minimizar la mínima energía. Y ahí lo divide las cosas que a ustedes no les gustan, ¿no? Que básicamente es toda la situación. La energía eléctrica interfacial de una sustancia pura se presenta como la energía libre y libre es igual a menos la entropía por la derivada del tiempo, más el volumen por la derivada de la presión, más la tensión superficial por el área de esa superficie. ¿Sí? La energía, la mínima energía coincide con la menor área. Entonces, mientras más chiquita sea la perita o la gota, hay mínima energía. Y eso es a lo que tiende, ¿qué cosa? Los líquidos o las sustancias cuando ven afectado su tensión superficial. ¿Okay? Pero ojo, este coeficiente de tensión superficial está relacionado directamente por la derivada de la energía libre respecto al área, teniendo constante la temperatura y la presión, y siempre es mayor a 0. ¿Ya? Pero bueno, vamos a tratar de no tocar esa parte todavía, para que no se asusten. ¿Ya? Entonces, está claro hasta aquí lo que hemos tratado de ver, ¿no? Cómo es importante las fuerzas de cohesión y de atracción, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, ¿a qué se denomina tensión superficial básicamente? Miren, vamos a suponer que yo tengo una película de agua, ¿ok? ¿Ya? Que tiene una área así. Ya esta película de agua yo tengo amarrado un hilito de alambre muy delgado. ¿Está claro? Y de alguna forma lo pongo aquí para que el agua no avance. ¿Está claro? Una vez que este hilito es parte del sistema, yo voy a tratar de desprenderlo del agua. Y al desprenderlo del agua, el agua avanzará. ¿Sí? ¿Está claro? Debido a estas fuerzas de cohesión que tiene el agua, tengo que aplicar una fuerza muy despacio.
¿Sí? Entonces, cuando yo logré arrancar este líquido de aquí a aquí, ¿sí? He logrado vencer la fuerza de la tensión superficial. ¿Está claro? Y a ese principio responde esta forma. La fuerza que yo tengo que aplicar es 2 veces la tensión superficial por la longitud que yo he de recorrer. ¿Está claro? Entonces, la tensión superficial de un líquido está denominada por la letra gamma. Es la fuerza por centímetros que actúa sobre la superficie que se opone a la expansión del área misma. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, por eso les digo, si yo tengo este cuadradito con un hilito muy delgado y este hilito yo lo quiero arrancar, de alguna forma se adhiere, ¿sí? Por la interfase que existe entre el agua y el sólido. Entonces, para yo poder arrancar esto, yo tengo que aplicar una fuerza. Y esa fuerza es directamente proporcional a 2 veces la tensión superficial por la distancia que yo voy a recorrer. ¿Ya? Después viene todo el tema de la capilaridad, lo que ustedes han visto ayer, es básicamente para demostrarlo experimentalmente. ¿Ok? Pero básicamente es lo que hace, ¿no? Yo quiero resolver de acá, acá. Esto de aquí, esto. Y esta fuerza está dada por la tensión superficial. Y eso varía en función de el tipo de sustancia, ¿no? Entonces, L es la longitud de la barra en centímetros y se introduce el factor de 2 porque hay 2 superficies líquidas, una aquí y otra aquí, ¿no? Que expresadamente está dado por menos en centímetros. Bajo las expresiones matemáticas tenemos que para yo poder determinar o generar la fuerza de tensión superficial tengo que ejercer un trabajo. ¿Sí? Ustedes han visto física química 1, ¿qué es trabajo? A ver, para yo poder mover esta carpeta, ¿necesito hacer un trabajo? Sí. ¿Qué es el trabajo? Fuerza sobre área. ¿Sí o no? Es fuerza sobre área. Básicamente es eso. ¿Ya? La tensión superficial de un líquido es la energía requerida para aumentar la superficie del mismo en 1 metro cuadrado. Eso es según Castellano. Es un libro de físico-química muy conocido. La tensión superficial de un líquido es la fuerza por unidad de longitud que actúa sobre la superficie que se opone a la expansión. Regresemos al dibujo anterior. ¿Qué se opone a la expansión? Este hilo, ¿no es cierto? Este hilo tiene una longitud, ¿cierto? Voy a recorrer de A a B. Entonces, para yo poder moverlo, tengo que aplicar una fuerza. Esa fuerza está en función del área que yo tengo que mover, ¿cierto? Esta área es lineal. ¿Sí? ¿Está claro? Y eso se denomina tensión superficial. ¿Ok? Entonces, para los que ya les dije ayer que era DINA, simplemente para aclararles, 1 hercio sobre centímetro cuadrado es igual a DINA sobre centímetro, y esto es igual a 10 a la menos 3 joules partido metro, o es igual a 10 a la menos 3 newton partido metro. ¿Ya? Esas son las unidades de comparación. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Entonces, la tensión superficial de un líquido se puede obtener por varios métodos, y esto está subrayado porque yo quiero que ustedes me digan, como trabajo grupal, no, bueno, como trabajo en asignación, es cómo influye la tensión superficial en la formación de productos farmacéuticos. ¿Está claro? Quiero que me den ejemplos puntuales. Básense en un ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo influye o qué tan importante es? ¿Sí? ¿Sí? La tensión superficial en productos farmacéuticos. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué es importante esto? ¿Sí? ¿Ya? Un ejemplo concreto. ¿Está claro? No busquen teoría. Quiero un ejemplo concreto, expresado con sus palabras. ¿Sí? Esto influye por esto, por esto, por esto. ¿Ya? ¿Cómo la tensión superficial afecta la forma en equilibrio de la superficie? Puede utilizarse un análisis de las formas de las gotas o de las burbujas para determinar la tensión. Se puede determinar, ojo, la tensión superficial se puede determinar
por la elevación de un líquido dentro de un tubo capilar. Entonces, la definición de capilaridad o tensión superficial va de la mano, ¿ya? En función de la atracción de cualquiera de los resultados obtenidos para determinar esto en las interfaces sólido-líquido. Y esto es lo que nos convoca, ¿sí? Eso es lo que ustedes han visto ayer, ¿sí? ¿Sí? Estas son las moléculas que hemos visto de agua, ¿cierto? ¿Sí? Cómo generan adherencia, ¿sí? Y cómo en función del diámetro del capilar generan un ascenso, ¿cierto? ¿Está claro? Entonces, ¿qué es la capilaridad? Es la capacidad que tiene un líquido para subir espontáneamente por un canal minúsculo debido a la tensión superficial de agua. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, creo que toma mayor sentido, ¿no? Entonces, los productos farmacéuticos que uno toma, ¿tendrán algún tipo de relación con esto o no? ¿Ustedes creen? ¿Sí o no? A ver, vamos a aclararlo. Una célula tiene una membrana, ¿sí? Está recubierta de un célula. No recuerdo exactamente la membrana celular, ¿cierto? Para poder penetrar esa membrana celular, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se penetra una membrana celular? Dentro de la membrana celular, ¿qué hay? Dentro de la célula hay una membrana que la recubre. Y este recubrimiento está dado por fosfolípidos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Y para abrir el fosfolípido y para meterme yo, ¿cómo hago? ¿Cómo? ¿Calentarlo? Bueno, en el caso de cuando la célula quiere alimentarse, de alguna forma, genera ¿qué? Cuando pasa la glucosa, ¿cómo lo chapa? Vamos a suponer que esta es la molécula, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo entra la glucosa aquí? Porque una vez que entra, forma ATP. ¿Sí? Le agrega, ¿qué cosa? Fosfato, para que no salga, ¿cierto? Pero ¿cómo ingresa? Gracias a qué. Y cuando es una molécula, cuando es una célula enferma, ¿cómo ingresa el medicamento para matarlo? Matar, digamos, el cuerpo extraño. ¿Sí? ¿Cómo ingresa al centro de la molécula para que muera? ¿Sí? Las células enfermas, ¿por qué se caracterizan? Una célula enferma contra otra que está bien, ¿por qué se caracteriza? ¿Qué tiene? ¿Una cruz encima? ¿Algo? ¿Qué tiene? Tiene algo, ¿no? Lo caracteriza. Yo biología no domino mucho, como lo he dejado de ver, en todo caso, pero tiene que ver de alguna forma cómo el medicamento altera las características de esa molécula enferma para poder corregir eso, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está claro? Y eso básicamente tiene que ver con la fisicoquímica del producto que ustedes van a fabricar. ¿Ya? Entonces, pero viendo el punto de vista de capilaridad, es la capacidad que tiene un líquido de subir espontáneamente por un canal minúsculo, debido a la tensión superficial del agua o, en este caso, del solvente que estemos utilizando. Sube por capilar. Esto se debe a las fuerzas coercitivas, ¿no? Es decir, fuerzas que se unen al líquido y fuerzas adhesivas que unen al líquido a la superficie. ¿Está claro? Del capilar. La capilaridad es producto de la adhesión del líquido a las paredes del sólido. Entonces, ustedes lo que han visto ayer es un proceso de adhesión y cohesión. Gracias a que el agua se adhiere de alguna forma a las paredes del capilar, sube, asciende. ¿Sí? ¿Han visto? El último grupo sí logró ver lo del mercurio, ¿no? ¿Sí? ¿Han visto que cómo desciende? ¿Sí? Y gracias a que ahí no tiene fuerzas de que. ¿Qué tipo de fuerzas no tiene? ¿Adhesivas o coercitivas? En el mercurio. Adhesivas. ¿Sí? Gracias a que de alguna forma, si ustedes lo entienden, el agua moja las paredes del capilar, le permite como hacer esto, ¿no? ¿Entienden? Ir subiendo. Y sube. Y gracias a que no hay una fuerza de adhesión respecto al capilar con el mercurio, esto de
Eso tiene que ver mucho con la capilaridad. Entonces, a ver, para ponerles este ejemplo, creo que así lo van a entender. Ustedes han visto lo del salitre, ¿no es cierto? En casa algunos tendrán este problema de salitre, ¿cierto? ¿Sí? Eso es gracias a la capilaridad. ¿Por qué asciende el salitre? Porque sí, es imparable, ¿no? ¿Por qué asciende el salitre? Gracias a la capilaridad. ¿Qué es la capilaridad? Son canales minúsculos que les permiten, ¿qué cosa? Ascender en función de las fuerzas adhesivas y coercitivas que tiene ese producto. Molecularmente se ve así. Si ustedes lo ven, el agua genera estas fuerzas en el capilar. ¿Está claro? Entonces, la capilaridad, la tendencia del agua a ascender por un tubo estrecho contra las fuerzas de gravedad. De esto nos estamos olvidando, ¿no? Hay una fuerza que retiene que el agua suba, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Porque si no hubiera fuerza de gravedad, el agua sería para arriba, ¿no? ¿Ustedes qué creen? A ver, sí, ¿no? Tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando hemos hecho lo que es presión de vapor? Si yo disminuyo la presión atmosférica, ¿qué pasa con el agua? Hierve a menor temperatura, ¿cierto? Si no hubiera presión atmosférica, hierve más fácilmente, o sea, hace un cambio de fase. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, las fuerzas de adhesión son las que me permiten pegarme a la pared y las de cohesión son las que tienen, ¿qué cosa? De alguna forma, hacen que permitan que la molécula exista. ¿Está claro? Muy bien, entonces en eso corresponde, ¿ya? Las fuerzas de cohesión, corresponde a la fuerza de atracción intermoleculares entre moléculas distintas y las de atracción, las fuerzas de atracción moléculas semejantes. Recordando el video de hace rato. Aquí, ¿no? Esto es cohesión. Esto es atracción. Cosas didácticas para que entiendan. La adhesión se da entre la superficie y la sustancia. Y la cohesión se da entre la misma sustancia. Ahora, va a depender, ¿no? Porque también hay fuerzas coercitivas entre dos solutos. A ver, entonces, de alguna forma lo que ustedes han visto ayer es esto, ¿sí? ¿Sí? ¿Está claro, cierto? Y esto es lo que pasa, ¿cierto? Aquí no hay fuerzas de adhesión. Aquí la fuerza de cohesión es mayor que la de adhesión. ¿Sí? Aquí no hay fuerzas de adhesión. Entonces, el ascenso o descenso de un líquido en un tubo de diámetro pequeño, insertado en un líquido angosto de canales de flujo confinado. El ascenso del queroseno en una mezcla de algodón. ¿Sí? Claro. Ustedes han visto mecheros biológicos, ¿sí? Con alcohol. ¿Por qué ascienden? ¿Por qué hacerlo? ¿Alguien me puede decir por qué asciende el queroseno o el alcohol? ¿O el ron? ¿O estos mecheritos? ¿Por qué? Usted tiene un mechero de Tagaray, ¿sí? Un pabilo, ¿sí? Lo pone, le pone arriba una punta, ¿sí? Y prende, y eso prende, ¿no es cierto? Si no ascendiera el queroseno, se quema el pabilo y se acabó, ¿no es cierto? Pero ¿por qué asciende? Gracias a la capilaridad. ¿Está claro? Y eso tiene que ver básicamente con la tensión superficial. ¿Sí? La superficie libre y curva de un líquido en un tubo capilar, llamado menisco. Este es el menisco. ¿Ok? Entonces, cuando el agua moja el capilar, asciende. Como no moja, desciende. Y al no mojar, no hay fuerzas de adhesión, solamente hay de cohesión. Perdón, al no mojar, hay fuerzas solamente de cohesión y no de adhesión. Aquí existen las dos. ¿Ya? En común es observar que el agua en un recipiente de vidrio presenta una curvatura ligeramente hacia arriba en los bordes donde toca la superficie del vidrio, pero en el mercurio ocurre todo lo contrario. ¿Sí? Ese efecto se le suele expresarse en el agua al apegarse a él. ¿Ok?
Entonces, esto de aquí que se logra se llama una angulación teta, y esa teta es menor a 90. En cambio aquí, la angulación es mucho mayor a 90, por ende cambia. Entonces, ¿sí? Para que quede claro, cuando el líquido moja es menor a 90, cuando el líquido no moja es mayor a 90. ¿Ok? El método más exacto para determinar la tensión superficial consiste en alcanzar la altura máxima. Y básicamente es esto, lo que ustedes han hecho. Fuerza es igual a coeficiente de tensión superficial por 2 veces R. Y esto es lo que ustedes han hallado aquí, ¿sí? En el caso de ustedes esto es despreciable, ¿no es cierto? Porque está en teta menor a 90. Y esto se llama la ecuación de capilaridad. Lo que hemos visto ayer es tensión superficial a través de la capilaridad. ¿Ok? ¿Está claro hasta aquí? Muy bien. Ahora, se dice que la capilaridad es positiva cuando tiene esta forma y es negativa cuando tiene esta forma. ¿Ok? Cuando se rompe el termómetro de mercurio no fluye, sino en una forma de esfera. ¿Por qué dijimos que era una esfera? Mínima energía. Mínima energía. ¿Está claro? ¿Sí? Y eso tiene que ver básicamente con la tensión superficial que ejerce en función de la densidad. ¿Está claro? Y esto es lo que pasa en la capilaridad, ¿no? Por aquí asciende. Y eso es lo que pasa en las plantas. ¿Está claro? Y eso es lo que pasa en el salitre cuando asciende en casa, ¿no? ¿Ya? Al aumentar el radio, la altura disminuye. ¿Sí? Al aumentar el radio, la altura disminuye. Si esto solamente fuera una pared chiquitita, pues está bien. Pero como esto es más grande, no sube. ¿Ok? Bueno, básicamente es esa definición. Ahora, después de las aplicaciones matemáticas y de las ecuaciones dadas por las teorías, bueno, yo puedo expresar, ¿qué cosa? El coeficiente de tensión superficial en función de todo esto, o simplemente simplificarlo. Eso es lo que les he dado ayer, ¿cierto? Se lo van a ir de forma experimental de esta forma. Pero cuando esto es 1, queda de esta forma, ¿sí? Si se dan cuenta, esto es esto. ¿Sí? Cuando es menor a 90. Pero si es mayor a 90, la cosa cambia. Y es un valor negativo. ¿Sí? ¿Cómo lo decía aquí? ¿Sí? Cuando esto es cóncavo, es asciende por el capital. Y aquí es desciende, es negativo. Muy bien. Entonces, aquí tenemos básicamente la tensión superficial, ¿sí?, del agua. Hoy ya algunos otros compuestos en función de la temperatura. A ver, ¿aumenta o disminuye? Disminuye. En todos los casos. ¿Hay alguno que aumente? No. Todo. No, ¿no es cierto? Básicamente porque se rompe la mínima energía. ¿Sí? Al yo incorporar energía rompo esto. Entonces, todas las expresiones matemáticas que dan, sí, básicamente son en función de esto, ¿sí? Y esta es la que ustedes han visto, que es la variación de la tensión superficial a través de la temperatura, y experimentalmente se puede determinar eso, ¿sí? Y nos permite representar la ecuación de Ramsey-Sells, ¿sí? Que es lo que ustedes tienen que hallar en su práctica del día a día. ¿Sí? Lo que hemos determinado es esa tensión superficial. ¿Ok? Hay otras modificaciones que hizo Katayama en función de la densidad de líquido y la densidad de vapor, y finalmente quedan expresadas de esta forma. ¿Que también se pueden graficar? Sí, se pueden graficar. ¿Sí? Pero la más sencilla para el tema de esto es: Harris y Brown demostraron que la tensión superficial de un líquido se puede determinar por el peso de la gota que cae. ¿Sí? O sea, nosotros podemos agarrar una gota y hacemos la gota, y con qué peso cae esa gota, y va a depender del seno del líquido. El peso que tiene la gota en función del agua es diferente al peso que tiene en función de la gota del alcohol. ¿Sí? Entonces también podemos determinar qué cosa, la tensión superficial de esa forma, pero no tengo el equipo para ver eso. ¿Sí? No, si no hubiera sido también interesante por ahora. ¿Ya?
Entonces todos estos arreglos matemáticos básicamente son para eso. ¿Sí? Bueno, tiene que ver el volumen de la gota, ¿sí? La forma de la gota, también tiene que ver básicamente con las presiones parciales, la presión pura, impura, ¿sí? Miren, esto también se puede terminar de esta forma. P es la presión de vapor correspondiente a la curvatura 1 sobre R y 1 sobre P sub 0, que es la presión de vapor normal de la superficie. Es una curvatura normal a 0. Ustedes han visto ayer dos formas, ¿cierto? O tres formas. ¿El agua tenía curvatura o no tenía curvatura? O sea, tenía esta forma, si lo ven así, sí, ¿no? El alcohol, su curvatura era y el con el tensioactivo era muy plano. Entonces, básicamente tiene que ver con la curvatura que forma debido a la tensión superficial que ejerce. Ya estamos claros que la tensión superficial es la fuerza que ejerce hacia el interior del seno del líquido para mantenerse cohesivo. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien, pero no vamos a llegar a ese punto. ¿Para qué martirizarlo? Pero tienen que conocer de dónde va. Entonces, básicamente la energía interfacial tiene que ver con ¿qué cosa? La mínima energía que coincide con la menor área. Mientras menor sea el área, menor es la energía. ¿Sí? Y menor tensión superficial. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, ¿cómo les importa esto a ustedes? La tensión superficial de solución. Aquí ven tres gráficas. ¿Sí? Hay solutos que al incorporarlos, ¿qué hacen? Incrementan la tensión superficial. Por ejemplo, ¿cuáles creen ustedes que serían? ¿Qué dice ahí? Tipo 1. El ácido aminobenzoico, el agua o la lignina en ciclohexano. ¿Ok? ¿Sí? Otros, por ejemplo, ¿cuáles serían? Al yo elevar la tensión superficial, quiere decir que la vuelvo más dura, ¿no es cierto? Por ende, al volverla más dura, ¿qué hace? No se evapora. Bajo ese principio, ¿no es cierto? ¿Sí? Los refrigerantes también son un claro ejemplo de eso, ¿cierto? ¿Sí? Hay otros que disminuyen la tensión superficial, pero solamente un poco. Pero hay algunos que disminuyen la tensión superficial y es mucho. ¿Cuáles creen que sean estos? ¿Cuáles? Los tensioactivos o surfactantes. O sea, el aidín, o sea, Bolívar, ¿sí? O sea, Pablo. ¿Sí? ¿Ya? A eso se refiere. ¿Ok? Entonces, solutos que son exclusivos de la interfaz, ¿no? Que aumentan esto. Uno de ellos, por ejemplo, ¿qué es? El sodio. ¿Sí? Bajo el principio de que si yo a un agua le incorporo cloruro de sodio, demora más en hervir, ¿no es cierto? Quiere decir que sobre la superficie, la tensión superficial, yo tiendo una malla general encima para impedir que salga el agua de la solución. ¿Está claro? Entonces, esos son los tipo 1. ¿Entienden, cierto? ¿Sí? Soluto va a ser solvente y el solvente solo. Quiere decir que para yo hacer un cambio de fase necesito, si es el solvente solo, ¿cuánto? 20 kilojoules por mol. Pero si yo tengo agua con sal, necesito doble energía para hacer que este hierva. ¿Está claro? Ejemplos: cloruro de sodio, glicina, sales de amonio y amonio cuaternato. ¿Ok? El otro, solutos que concentran la interfase, disminuyen la tensión superficial. ¿Cuáles son? Alcoholes y ácidos grasos y jabones y detergentes. ¿Ok? ¿Sí? Al disminuir la tensión superficial, yo por ende necesitaré menor energía. Estamos claros que han entendido que la tensión superficial
es la fuerza que yo tengo que ejercer para hacer un crecimiento del aire, ¿cierto? ¿Sí? Bajo el mismo principio de aquí. ¿Sí? ¿Sí? Es la fuerza que yo tengo que ejercer. Por eso se está dando en. ¿Y la fuerza se de qué? ¿Cuáles son los unidades de fuerza? Joules, ¿no es cierto? Fuerza directamente Joules, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, si aumenta la tensión superficial, necesitaré más energía. Si disminuye la tensión superficial, necesitaré menos energía. Y ese es el principio de lo que hacen, ¿qué cosa? Los alcoholes y los jabones. ¿Sí? Entonces, en función de esto, tiene que ser el trabajo que les estoy dejando. ¿Sí? Como los solutos disminuyen, ¿qué cosa? La tensión superficial. O puede ser que aumente la tensión superficial. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Sí? Y un trabajo adicional. Quiero saber cómo influye, ¿sí? Porque miren, a ver, el ejemplo clásico es este, ¿no? El suero. ¿Ya? ¿Cómo influye el cloruro de sodio en el agua para la formación de la gota? ¿Sí? Cuando ustedes tienen suero, destrozan, bueno, suero, ¿sí? Gota a gota, ¿cierto? Lo ponen. ¿Sí? ¿Cómo sería la gota del agua si solamente fuera agua? ¿Y cómo es la gota del cloruro de sodio? ¿O no? ¿Influye o no influye? ¿Me entendieron? ¿Sí? Si yo tengo agua por este lado y tengo agua con cloruro de sodio, ¿sí? ¿Qué es el suero? ¿Influye en algo la presencia del soluto para la formación de gotas? ¿Sí o no? ¿Influiría? ¿Sí o no? A ver, vamos a tratar de pensar, ¿verdad? Vamos a regresar al ejemplo de la gota. ¿Sí? Las fuerzas de tensión superficial tienden a minimizar la energía en superficies del fluido, haciendo que éstas tengan una tendencia a formar una forma esférica. Si es agua pura, pero si es agua con un soluto, ¿variará? ¿Ustedes creen? ¿Variará o no variará? Sí, no, ¿cómo? ¿Por qué? En función de eso pueden buscar un ejemplo. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Aquí nos vamos a quedar el día de hoy. ¿Ya? ¿Algo no esté claro? ¿Nada? A ver, resulta la regla que me pidió el libro del profesor. ¿Ustedes han llevado con él? Pero voy a prestar esta garay y me lo voy a ver la próxima semana. Ahí está todo lo que es físico-químico. Hay problemas de frente, hay de interfase, fase de líquido, líquido-vapor, ¿sí? Todo lo que vamos a ver. Ahí está la teoría. Pero ojo, está como a nivel de ingeniería. Pero hay algunas cosas que tienen que ver. Si no entienden eso, lo pueden complementar buscando la bibliografía en internet, como les digo. ¿Ya? Esto es tratando de que sea a un nivel de que ustedes entiendan y vean el concepto. La aplicación de las fórmulas ya la vamos a ver después. Ahora, ¿cómo interviene esto? Bien, la próxima semana vamos a hacer el laboratorio de absorción. No me da tiempo para... Bueno, deberíamos corregir esto, como debería ser primeramente y después el laboratorio. Pero dado que nos hemos atrasado con ustedes, porque les he tomado el laboratorio después de que haberles tomado, estoy, digamos, como desfasado. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Tendría que estar viendo ya absorción para que ustedes entiendan lo que vamos a hacer. ¿Ya? Absorción. A con D. Proceso de absorción. ¿Qué es el proceso de absorción? Es básicamente una de las propiedades que tiene que ver con, ¿qué cosa? Los fenómenos de superficie. ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Cómo a través de la incorporación de un soluto yo puedo retirar
con la tensión superficial, con todas esas cosas que estamos viendo. ¿Ok? ¿Sí? Que tienen que ver con las ecuaciones de Langevin, de Freinet, y finalmente para ver qué cosa, la cinética de la reacción, cómo es la velocidad de la reacción, qué tan rápido es el primer orden, el segundo orden. ¿Ya? Está claro, espero que esta segunda parte de la teoría, por favor, la aprovechen al máximo. Si tienen dudas, pregunten, no hay ningún problema, pero para eso tienen el sílabus, para ir avanzando por ser. ¿Sí? Nada les cuesta revisar el domingo en la noche, ¿sí? Como quien mira su novela, ¿sí? Algo de información respecto a eso. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Alguna duda?